Vamos a iniciar la reunión con algo que estoy seguro a cada uno de nosotros va a emocionar y satisfacer. El doctor Modesto Montoya, el inspirador e impulsor de nuestros encuentros científicos internacionales, él, ustedes lo saben muy bien, es docente principal aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido presidente del IPEN y, en fin, todos conocemos de su larga trayectoria. Va a ofrecernos una exposición con un tema por demás sugerente: el delta pre-Inca de Lima y los pozos de Sedapal. Vamos a combinar lo presente con los tiempos de los señoríos en estos territorios. Recibimos al doctor Modesto Montoya con el mayor aprecio y afecto en estos instantes. Como lo dijo Álvaro, se trata de ver cómo los incas y pre-incas hasta ahora siguen influyendo en el Perú, en todo el Perú y en particular en la capital. Este trabajo es un trabajo de colaboración entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Sedapal, Senami, Universidad Ricardo Palma. Cuando te haga un gesto así, pasa así. ¿Cómo nació este interés? Nació aquí, en Lima, justo en la Costa Verde, debido a que, bueno, vivo cerca de esa playa, entonces bajaba todos los veranos sobre todo para ver la puesta de sol, que es una cosa muy hermosa, es otra historia, pero siempre iba allí. Y una vez me encontré con que el paisaje era bastante sugestivo. Como ustedes saben, se tiene aquí el acantilado, que antes estaba pues en los años 60 con muchos chorrillos, ¿no? Por eso se venía el nombre también de chorrillos. Los bañistas, después de tomar su baño con sal, se endulzaban aquí con las duchas que había pues en esta parte, ¿no? Había un canal de agua por este lado, canal de agua, había plantas, flores, etcétera, muy hermoso. Y en la parte de arriba, el exclusivo, en esa época exclusivo barrio de Miraflores. Ahora más bien es tan popular que incluso encontraron un lugarcito allí. Los ricos se han ido a otro lado. Bueno, pero es interesante porque aquí se supone que tienen lo mejor los limeños, el agua, el ambiente, y abajo pues se van a bañar. Sin embargo, en uno de mis viajes hacia la Costa Verde, me encontré con este lugarcito, que en esa época, estamos hablando de los 70, no estaba rodeado de estas piedras, simplemente era un manantial de agua. Al principio pensé que era agua salada, que venía del mar, y la sorpresa fue que me encontré con una palomita acá. Esta paloma, como ustedes han notado, en el barrio exclusivo de Miraflores, ahí tienen la mejor agua, se supone. Pero mi abuelo me dijo una vez que solamente debo tomar agua donde las palomas lo hacen. Soy de La Libertad, Salpo, Tusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay una serie de riachuelos, de acequias, de la lluvia, y mi abuelo me prohibió tomar agua donde no hubiera palomas haciendo. De modo que me sorprendió que esta paloma, no sé si era de mi pueblo, pero había bajado hasta aquí a tomar agua. Eso me hizo suponer que era agua potable, y también que era mejor que el agua que tomaban los miraflorinos, porque esta palomita venía de arriba hasta allí a tomar su agua. ¿Esto qué significa? Que fue el inicio de una
de un interés en estudiar estos manantiales. ¿De dónde vienen estos manantiales? ¿Por qué es que hasta ahora sigue habiendo agua potable? Incluso un ingeniero que me acompañó no tuvo ningún reparo y tomó con la mano el agua y se notaba claramente que era muy interesante. Entonces ya en esa época me interesaba el tema, pero no tenía los recursos para estudiar, me refiero a los recursos científicos, los instrumentos. Ingresé al IPEN en los años 80, en los años 90 comenzó a haber una serie de facilidades, hasta que hace unos años vinieron equipos para medir lo que se llama la composición isotópica del agua, que es como medir los componentes del agua y usarlo como huella digital, como trazador, para saber de dónde vienen. Y no solamente permite medir de dónde vienen o identificar el origen, sino también la edad del agua. ¿Cómo funciona esto? Pues el agua está compuesta, como ustedes saben, de H2O, pero el H puede ser H con peso 1, hidrógeno con peso 1, con peso 2 y hasta con peso 3. Y el oxígeno, que tiene 8 protones, puede tener 8 neutrones y hasta 10 neutrones, es decir, puede ser oxígeno con peso 16, 17, 18 o también como 15. De modo que el agua, las moléculas de agua no pesan siempre lo mismo, tienen diferente peso. En la misma agua que ustedes toman agua con moléculas de agua con diferente peso. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Y en qué me sirven mis estudios? Muy sencillo. Ustedes podrán deducir de sus conocimientos de física básica que el agua que comienza a evaporarse del mar va subiendo hacia Ticlio, cuesta arriba, por así decirlo. ¿Y cuál agua caería primero? Por Chosica, ¿sería el agua pesada o el agua liviana? Pregunta. La pesada, pues, por supuesto, porque los pesados caen primero, como todo el mundo sabe, ¿no? Y los livianos pueden llegar mucho más arriba. Entonces el agua liviana va a ser la que caerá por Ticlio. De esa manera yo puedo deducir, si tengo un manantial de cualquier parte de la región de la cordillera occidental, tomo de un pozo el agua, mido su peso y puedo saber si el agua de ese pozo cayó en Chosica, en San Mateo, Casapalca o Ticlio. La más liviana habrá caído en Ticlio. Y de esa manera yo puedo saber el origen del agua, en este caso de los manantiales. Y los aparatos que acá ustedes están observando son en realidad aparatos que miden la conductividad del agua, es decir, si hay muchos sales, muchos minerales, etc., para saber además si es potable o no. Entonces aquí tenemos a Rubén Rojas y José Maguilla del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que están midiendo el agua de uno de los manantiales de la Costa Verde. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue que es agua potable, que se puede beber. Incluso podemos tomarlo, en lugar de pagar un sol 50 por su agua San Mateo, pueden ir a la playa y sacar su botellón de agua. Es agua de manantial. Muy bien, pero el tema es que para comprender este asunto tuve que ir investigando más cosas. ¿Qué cosas? Los científicos acá están muy concentrados. El interés científico muchas veces es premiado por visitas simpáticas. Esta chica es, perdón, no me saques la foto pues, principal. Esta chica estaba este sábado, ¿no? El viernes había pasado una buena jarana y estaba paseando por arriba y bajó a vernos. Le pregunté
por su acento, ¿dónde era? Soy colombiana, me dice, soy actriz colombiana, he venido aquí a una actuación en Miraflores. ¿Y qué hace usted acá en esta hora? Es que vi 3 viejitos abajo buscando cosas y eso me intrigó. Los peruanos, los más ancianos, parece que les gusta el deporte. No, le digo, somos científicos. Ah, qué interesante. Y bueno, hasta ahora mantenemos una amistad. Es otra historia que le contaré en otra oportunidad. Siguiendo. Bueno, la temperatura de ese manantial, 21 grados, y la conductividad significa que esa agua es potable. Perfecto. Muy bien. Entonces me comencé a preguntar y a investigar, y el tema es que nosotros los limeños nos hemos olvidado de la historia, sobre todo los limeños que han nacido afuera y que han vivido acá, digamos. Pero curiosamente, la jefa de este programa que estamos acá, la profesora Veronique Collin, que es de origen francés, pero es más peruana que el 99% de las mujeres, me dijo, ¿sabes qué? Tu investigación tiene que ir hasta la época de los incas, porque los incas ya conocían todo acerca de la hidráulica, son los mejores hidráulicas, y me enseñó unos mapas, y además en la internet me mostró unas figuras que las presento acá. Como que este es un trabajo conjunto con la jefa del CEPRESIT, Veronique Collin. Me mostró en la internet este mapa que ustedes lo pueden ver claramente. Si ponen Canales, Puruchuco, Lima, encuentran este mapa, que me impresionó tremendamente, porque noten ustedes, yo he hecho esta línea, estas 2 líneas, que muestran un delta perfecto. No es el delta del Nilo, pero es un delta perfecto, con características muy especiales, ¿no? Aquí está el plano moderno. Este es el río Rímac, miren. Este es el río Rímac, acá está el río Rímac, diseñado en épocas pasadas, y el delta sería así, ¿no? Perfecto delta. ¿Y qué son estos canales? Son los canales de nuestros antepasados, los incas, que eran, dicen, entre los mejores hidrólogos del mundo, conocían todo sobre la cuestión hidráulica. Miren ustedes, observé claramente, ¿no? Como si lo hubiera hecho un ingeniero moderno, que la corriente va así, de esta manera, hacia abajo, hacia el mar, ¿no? Pero también que no viene de este a oeste como la gente cree, el agua viene del este al oeste, no. En este caso viene un poco inclinado, por así decirlo, a 45 grados, del noreste al sur oeste. Esto significa que hay que cambiar de coordenadas. Los físicos y los matemáticos saben que si uno quiere estudiar un tema, hay que definir las coordenadas, ¿no es cierto? O sea, si lo pongo así, X, el eje X de esta manera y el eje Y en esta manera, por aquí va a estar un poco inclinado, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problema. Muy bien. Ahora bien, la siguiente. Me fui a los pozos de Sedapal. Sedapal tiene muchos pozos en Lima. Y aquí están los pozos en coordenadas, en longitud y latitud, ¿no? Claramente estos son pozos de la playa, tienen la misma figura. Si regresas a la anterior, por favor, ¿no? Es esto. Los pozos más cercanos a la playa, siguiente, están acá. Callao, Pueblo Libre, San Isidro, San Borja, acá está San Borja, y acá está, por la casa de mi amigo Víctor Coronel, acá presente, San Martín de Porres. De modo que aquí estamos, repito, Callao, San Isidro, Pueblo Libre, San Borja y Chorrillos. Y los manantiales de los cuales ustedes han visto las fotos, están acá, estas aspas aquí, ¿ven? Y el Rímac que está por este lado, ¿no es cierto? De modo que el agua baja así, para este lado. Más bien,
los rojos que están acá, los cuadrados rojos son del Chillón, pertenecen a otra agua. Aquí vienen los deltas pre-incas e incas, son las que riegan y que alimentan todos los pozos que hay en Lima. Los canales que hicieron los pre-incas, en su camino van alimentando los pozos. Hay una especie de plano inclinado, hay un plano inclinado que comienza de acá y que baja hacia la costa, y en su camino van alimentando pozos. De modo que estos pozos aparentemente tienen agua mezclada de todo lado, vienen de todo sitio, vienen del río Rímac, salvo algunos que vamos a ver. Bueno, este ya es un poco más difícil de comprender porque no se trata de un mapa, sino se trata de componentes químicos, los famosos isótopos. En el eje horizontal está la cantidad de oxígeno 18, o sea, oxígeno pesado, por así decirlo, y en el eje vertical está la cantidad de hidrógeno 2, o sea, de hidrógeno pesado. ¿Qué significa eso? Que mientras más nos avanzamos en esta dirección, el agua es más pesada. O sea, aquí está el agua más pesada y aquí está el agua más liviana, ¿no? Pero claro, ¿eso qué significa? Los puntos rojos que estaban por el Chillón, que los mostré anteriormente, ¿no es cierto? Si podemos regresar, por favor. Estos puntos geográficos que están acá, tienen componentes isotópicas, siguiente, que están acá. O sea, se ha identificado los puntos por su posición y también por su composición isotópica. Tienen agua pesada. Y ojo que esta agua pesada es muy, muy pesada en esta parte y muy liviana en esta parte. ¿Qué significa ello, amigos? Significa, grosso modo, que el agua que está más alto, por el Chillón más arriba, es agua liviana, y el agua, este es el agua que está acá, es la pesada, y aquí el agua liviana. Agua pesada, agua liviana. Y aquí están las cercanas a la playa. ¿Qué significa eso? Que las aguas que están en la playa han caído más arriba que las aguas que han llegado por Ate, por Vitarte. Es una cosa curiosa, ¿no es cierto? O sea, si ustedes están en Ate, el agua ha caído de lluvia, la lluvia que cayó para llegar a Ate, a los pozos, ha caído más abajo que la lluvia de las aguas de los manantiales. Es como si hubiera una especie de planos muy profundos. Los planos más profundos son los que vienen de más alto, y los planos más elevados son los que vienen de más abajo. Lo que quiere decir que las aguas de la punta y de Chorrillos, que están más abajo, son aguas que han caído por Ticlio, por corrientes profundas, y las aguas que están por San Isidro, Miraflores, son aguas que han caído más cerca. Obviamente, ¿por qué? Porque son aguas que vienen del río Rímac, porque el río Rímac es el que alimenta esos pozos, lo hemos dicho, gracias a los pre-incas que hicieron un montón de canales. Esas aguas son frescas porque se alimentan del río Rímac, que se introduce en el subsuelo, en el acuífero, y por lo tanto son aguas frescas, ¿no? Además son una mezcla. Siguiente. Aquí están las flechas por las que se van las corrientes hacia el mar. Siguiente. Bueno, aquí un poco complicado, mejor a paso. Siguiente. Ahora bien, esta figura también tiene mucho interés porque
En el eje horizontal está la distancia a la playa de los pozos, y en el eje vertical está la cantidad de carbono 14. Carbono 14, ustedes saben que te da la edad de las cosas. Si ustedes analizan el carbono 14 de una momia y tiene poco carbono 14, significa que la momia es muy vieja. Y si tiene mucho carbono 14, significa que la momia es más joven, digamos. Por eso es que el carbono 14 se usa para medir la edad de las momias. Muy bien. Respecto a nuestros pozos, casi todas tienen la misma cantidad de carbono, 14, que quiere decir que son más o menos de la misma edad, son frescas, con excepción de 3 lugares. Son los lugares que están en la punta del Callao. Hay un pozo, incluso un pozo en el mar. Frente al Callao hay un pozo en el mar. En el fondo del mar hay un pozo de agua dulce que lo usan los barcos para jalar agua y tomar con su agua para los reservorios. Los barcos que viajan en el mundo a partir del Callao llevan agua del pozo que está en el fondo del mar frente al Callao. Esa agua es muy vieja, que ha venido desde Ticlio por la profundidad de la tierra, sin mezclarse con las otras aguas que nosotros tenemos en Lima. Son aguas que han viajado mucho tiempo. Esa es la deducción de los estudios. Ahora bien, hasta ahí, entonces ya tenemos varias conclusiones. Hay algunos pozos en las extremidades cercanas al mar, con agua muy vieja, y en Lima los pozos son más jóvenes, agua más joven. Pero ¿cuánto más joven? ¿Cuánto tiempo tardó el agua para llegar, por ejemplo, a un pozo de Miraflores? Desde que llovió. Esa es otra pregunta que me puse. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en llegar al manantial de Miraflores, en Costa Verde, desde que pasó por el río Rímac? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cómo se puede resolver eso? Para eso, gracias a las amistades, especialmente de Eduardo Istmo de Sedapal, y también, por supuesto, los amigos de Senami, que no tuvieron ningún reparo en darme sus informaciones. A veces son celosos, pero cuando uno insiste mucho, mes tras mes, terminan entregándole la información. ¿Qué información me dio Sedapal y Senami? Aquí la tenemos. En el eje horizontal están los años, son los años, y en el eje vertical está el caudal, el promedio del caudal de agua. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo pasaba por el río en promedio cada año? Grosso modo, más o menos 25 metros cúbicos por segundo pasan en promedio por año por el Rímac, en promedio. Pero tiene sus picos, miren ustedes. Acá, por ejemplo, los puntos rojos son de Senami, el agua de Chosica, y los puntos azules son de Sedapal. Las líneas son dadas por la computadora, que son más o menos los periodos, y se nota claramente que tanto Sedapal como Senami muestran que hay un pico en 1986. Entonces ustedes, los mayores, se acuerdan que en 1986 había mucha agua que llegó. Y también ocurrió en el 2001, otra gran cantidad de agua. 1986, 2001. Mucha agua. Esa misma oscilación tiene que producirse de todas maneras en Miraflores. ¿Pero cómo se mide? Por el nivel que tenían los pozos en Miraflores, obviamente. Si es que el nivel sube, significa que correspondió al año que llovió mucho, ¿no es cierto? Y si baja, quiere decir pues que no llovió mucho para
las aguas que están llegando allí. Entonces me fui con los datos de Sedapal. Este es el nivel de agua que tenía los pozos a 1000 metros de la Costa Verde. Aquellos que conocen, se habla mucho ahora de la cocina, ¿no es cierto? ¿Quién es el gran hombre de la cocina ahora? Gastón Acurio. Tiene un restaurante, Tanta, que está en la intersección de 28 de julio con Armendáriz. Y allí los antiguos peruanos le pusieron un pozo. Es un pozo que está a 800 metros del mar. Y en ese pozo Sedapal ha medido el nivel del agua a lo largo de los años. ¿Y qué se observa, amigos? Se observa en primer lugar, acá solamente he puesto a partir del 80, se observa que en el año 60 estaba por el cielo el nivel del agua. Bueno, es una manera de decir, y ha bajado estrepitosamente hasta el 2000, y en el 2000 se ha estabilizado. O sea que es una cosa así, baja y luego se estabiliza. Pero hay unos picos acá, unas oscilaciones, ¿no?, que coinciden con la figura anterior. Regresa, por favor. Solamente que no es 1986 ni 2001, sino, siguiente, 1989-2004. ¿Cuántos años más tarde? 3. ¿Qué significa eso? Que el río Rímac, cuando tiene mucha agua, deja a través del acuífero, que dicen los técnicos, por los canales subterráneos, que no son canales pues tremendos, sino van por filtración, van llegando a los pozos poco a poco, y tardan 3 años en llegar a la Costa Verde. 3 años desde el río Rímac, por Ate Vitarte, ¿no?, el agua lentamente llega. Eso significa que los datos que nosotros contamos en Lima, en Senami, Sedapal, IPEN, Ingemet, nos da cualquier cantidad de información sobre nuestros recursos hídricos, y también obviamente nos permite hacer una mejor gestión. Hay otros estudios que no lo hemos hecho sino ahora, sino mucho antes, donde señalan que, por ejemplo, los pantanos de Villa, las aguas de los pantanos de Villa tardaron 30 años en llegar allí, mucho más lentamente, cosa que nos debe hacer pensar que cualquier contaminación de los pantanos de Villa va a estar por 30 años. Hay poca corriente, por eso llaman pantanos. O sea que nos da información para la mejor gestión de los recursos hídricos. Y por supuesto la Universidad Ricardo Palma, que está en este proyecto, nos hizo el análisis bacteriológico, o sea, el anterior, ¿recuerdan ustedes que hicimos los metales pesados? No hay minerales peligrosos, y la Universidad Ricardo Palma nos hizo el análisis bacteriológico, nos dice, no, esta agua está potable, pueden tomar sin ningún problema, cosa que nos alegra bastante. Tenemos una reserva de agua en la Costa Verde. Seguimos. Bueno, estas son las conclusiones a partir de los estudios. Tenemos un delta de manantiales pre-incas que hasta ahora siguen dándonos un gran servicio para los pozos de Sedapal, ¿no? Ese delta maravilloso que tendríamos que ponerlo pues como una especie de reserva de la herencia que nos han dejado nuestros ancestros. Y también el agua de los pozos cerca de Chorrillos y Callao, o sea, en los dos extremos, ¿se acuerdan ustedes del delta? Los extremos del delta, Callao, Chorrillos, esas dos puntas tienen agua vieja. Ha llegado allí tal vez 20 años, 30 años más tarde, como el pantano de Villa. Esas son las informaciones que uno puede deducir, ¿no? Y también se ha observado que la parte superior del delta, esas aguas que vienen por el Chillón, se nota claramente, lo dije hace un momento, que las aguas que salen de los pozos más bajos, son aquellos que corresponden a aguas que ha llovido más alto. De modo que hay pues digamos así, planos inclinados de agua muy profundos, ¿no? Mientras más profundos son,
más alto llegan y de allí viene el agua. Incluso algunos sospechan, todavía tenemos que estudiar más, que algunos de esos planos inclinados vienen de la cuenca del Mantaro, o sea que del Mantaro hay planos inclinados de agua que llegan hasta la playa. O sea, le quitamos un poco de agua a la incontrastable para Lima, de una forma natural. En fin, estas fotos que les he presentado es para mostrar la perspectiva de estudio que se tiene para las aguas de Lima y que nos hacen pensar que no hay ningún problema ante el cambio climático. Vamos a tener agua. La cordillera de los Andes es una verdadera esponja, se llena de agua, hay que saberla aprovechar. Va a desaparecer probablemente los glaciares, pero no el agua. Porque mucha gente pensaba, desaparecen los glaciares y ya no vamos a tener agua. Eso definitivamente está descartado. Siempre va a haber lluvias y la lluvia va a alimentar estos planos inclinados y vamos a tener agua acá en Lima, y gracias a nuestros antepasados que nos hicieron los canales, va a haber pozos por todo lado con agua suficiente. Pero por supuesto, la gran alegría que uno tiene es que cuando uno llega a algunos pozos, aquí este pozo se llama El Paraíso, y me encontré con, no sé si un ángel, pero ella es del paraíso, y que a nosotros los científicos siempre nos da alegría de encontrar gente que nos incentiva a la ciencia, a la alegría y a la vida. Bueno, muchas gracias, amigos. Los invito a ustedes no sé si habrá tiempo para una pregunta.